Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, la esclavitud llega a su fin. Se terminan 430 años de amarga servidumbre en Egipto. El Éxodo. Este es el episodio 6. En el episodio anterior vivimos un episodio épico, la aparición del libertador de Israel, Moisés, o sea, de ese personaje de personajes, Moisés. Vimos que en medio del nacimiento de Moisés se gesta ese infanticidio decretado por Tutmosis I, en la orden que él dio para que todo el mundo matara a los varones hebreos recién nacidos. O sea, aquí todo el mundo tiene permiso de matar. Ahora nos dimos cuenta también del nacimiento de Moisés en el hogar, en el hogar levita de Amram y Jocabed, un hogar muy consagrado, muy humilde, muy entregado a las cosas de Dios. Y ellos, por esa misma relación con Dios, van a saber direccionar a su hijo cuando le salvan la vida, cuando lo ponen a salvo y lo echan en el río Nilo, en aquella arquilla que estuvimos viendo aquí. Y vimos en el episodio anterior todo lo que rodeó el hecho de que Moisés fuera salvado por las aguas. Va a ser adoptado por Termusis, la hija del faraón. Esta mujer no tenía hijos, va a pensar que el Nilo le manda ese regalo del niño de los hebreos. Se pintó a su mamá, que lo había salvado en medio de su desesperación, y que el Nilo ahora intervenía para darle a ese niño como hijo. Vimos también que fue criado por Jocabed. Mira las cosas cómo se dieron, que fue devuelto a la corte del faraón a sus 12 años y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Eso está en Hechos de los Apóstoles, que lo leímos la vez pasada. El registro bíblico pasa por alto en silencio casi 30 años de la vida de Moisés. Salta de sus 12 años hasta sus 40, o sea, un poco de años se vuela, cuando se dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Cuando Moisés nace, el faraón es Tutmosis I, que es el padre de Termusis, la madre adoptiva de Moisés, la princesa. Luego gobierna Tutmosis II solamente 4 años y le sucede la reina Hatshepsut, que es hija de Tutmosis I, medio hermana de Tutmosis II. Ella gobernó Egipto como regente durante 22 años. Eso es lo que nos dice el registro histórico. Y en su lugar, Tutmosis III ocupa el trono. Este es el famoso Ramsés II, el que es casado con la icónica Nefertiti. Miren, suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Y teniendo esto en cuenta, fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por apego a su madre adoptiva o al faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casa sacerdotal, de la casa y de la casta. Y Moisés lo debía hacer pues como presunto heredero. Debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional, de la religión egipcia. Mira todo lo que le deparaba a Moisés si continuaba ese camino a ser sucesor del trono, a ser faraón. Se responsabilizó de toda esta formación a los sacerdotes egipcios. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea.
pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, les mostró la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Este hombre era tremendo. Nadie, escuche bien, nadie pudo refutar sus argumentos, ni siquiera cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto al rey como el pueblo. La escritura dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso está en el laureado capítulo 11 del libro de Hebreos, en los versículos 24 al 26. Bueno, había llegado en su vida al punto cuando comprendió que debía convertirse en egipcio sin reserva alguna, o también unirse con su despreciado pueblo. O sea, llegó el momento de tomar la decisión de irse por una de las dos opciones. Y él pensó que estaba listo, pues al fin, para abandonar la corte, listo para renunciar a la perspectiva de la sucesión al trono, listo para avanzar osadamente para defender la causa de su pueblo oprimido. Tuvo que haber sido una lucha tenaz para él en su corazón, en su mente, cuando él era formado en la religión, cuando era iniciado en los misterios supersticiosos, cuando se le inculcaba a arrodillarse a esos dioses inanimados. Pero en el corazón de Moisés latía de manera incandescente toda la formación que Jocabed en sus primeros 12 años le había sembrado. Moisés esto lo tenía en sus genes. Él era levita, era Israel de sangre. Eso no se puede cambiar. La sangre llama. Él comprendió todo ese llamado de Dios, todo ese trasfondo, la reverencia hacia los 10 mandamientos, el culto al monoteísmo, al único Dios, al Dios de Yahvé, la historia de los patriarcas y profetas, la historia de Israel. Todo eso Moisés lo tenía en la cabeza. Así que llegó el momento en el que él debía tomar una decisión: seguir por el camino egipcio o seguir por el camino hebreo. Así que él toma la decisión. Y cuando él toma la decisión de unirse a sus hermanos, los israelitas, los hebreos, lo primero que hace es disponerse a ir a la tierra de Gosén, ese territorio que se le había dado a Jacob y a los 12 patriarcas, a los 12 hijos. Se dispuso a ir a la tierra de Gosén con el propósito de estudiar la situación y empezar a trazar planes. Pero cuando llega a la tierra de Gosén, se espanta, queda impávido, contempla con sus propios ojos los trabajos forzosos al que eran sometidos los israelitas. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, que los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal.
Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No deje de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel. Este es el episodio 6, fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión cómo se da el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, el libertador escogido por Dios mismo, quien comete el vil crimen de asesinar a un comisario egipcio luego de ver cómo este comisario egipcio golpeaba a un hebreo de la manera más tirana y cruel. Y después de matarlo, lo que hace Moisés es enterrarlo en la arena. Le voy a decir una cosa, Moisés era volado. Ese tipo tenía un odio, una cosa en las venas, él era colérico, impulsivo y mal geniado. El tipo tenía que tener una cara de palo después de haber sido criado en las cortes del faraón y además para ser un militar y un estadista. O sea, el tipo por algún lado tenía que tener cara de mala gente, a pesar de que en su sangre corría las venas levitas, israelitas. Pero el hombre tenía su genio, tenía su carácter y aquí lo estamos viendo. Moisés contempla con sus propios ojos en Gosén escenas de tiranía, de crueldad, de violencia. Esto le hirvió la sangre, por eso es que acaba con este egipcio. Y pobrecito egipcio, yo no me lo quiero imaginar, lo entierra en la arena. El temperamento fuerte e impulsivo que tenía Moisés hasta ese momento dan prueba que le faltaban cualidades para dirigir la liberación. Así como estaba, no podía ser el libertador, o por lo menos ejercer, ya estaba escogido. Pero falta un camino aquí por recorrer antes de llegar al liderazgo de esa misión. Intentó mediar incluso en una pelea que había entre dos hebreos. Al día siguiente de esta muerte, de este asesinato, él ve a dos hebreos que están pegándose, pero ellos lo que hacen cuando Moisés intenta mediar, le recriminan, le echan en cara el asesinato del egipcio. Y ahí a Moisés le dio miedo, o sea, se dieron cuenta y ese chisme ya estaba regado, que Moisés había matado a un egipcio. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Eso está en Éxodo capítulo 2, versículo 15. Mira, la huida del faraón, la huida de Moisés de Egipto, eso fue un gran escándalo. Eso se escuchó por todas partes, eso fue el bochinche, todo el mundo lo rumoraba, lo decía, ay, que mató al egipcio, que los dos hebreos se lo echaron en cara, que hubo un testigo, el faraón supo, mejor dicho, se consolidó Moisés como enemigo de Egipto. Lo detestaron en Egipto, la corte del faraón, bueno, mejor dicho, sus familiares cercanos, los que le servían, todos los que habían crecido con él. Y el camino y recorrido de Moisés por todo ese desierto tuvo que haber sido una cosa cruel. Le cuento, un hombre que estaba acostumbrado a los lujos, a las cortes, ahora caminaba y divagaba entre piedra y arena, entre tierra desértica. Llega hasta la tierra de Madián. Madián es el occidente de la península del Sinaí. Y cuando llega a un sitio que fue el pozo de Madián, Moisés conoce ahí a las 7 hijas de Reuel. Jetro. Ahora, ¿quién era Jetro? Jetro era un sacerdote de Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham y de Cetura y pueden haber permanecido como adoradores del verdadero Dios durante algún tiempo. Por eso es que encontramos aquí que Jetro es sacerdote de Madián. Por lo menos Reuel, Jetro, con quien vivió Moisés, era sacerdote del verdadero Dios. Mira que Moisés va a entrar a convivir con Jetro y con sus 7 hijas. Y de las 7 hijas, de una vez israelita tenía que ser, le montó el ojo de una a una. Una de las 7 se llamaba Séfora, Cusita. Moisés se casa con Séfora y con ella va a tener 2 hijos, Gersón y Eliezer. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron:
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Uy, ese versículo, ese texto, eso está en Éxodo capítulo 2, en los versículos 23 al 25. Moisés va a permanecer en los rebaños de Madián 40 años. ¿Cómo le parece? 4 décadas, rodeado día y noche por los baluartes que formaban las montañas. Y ahí, en ese ambiente natural desértico en Madián, es donde Moisés va a quedar a solas con Dios. Es donde va a tener un encuentro de 4 décadas. ¿Cómo le parece? Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo, y por contraste comprendía cuán imponentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Imponentes por un lado, insignificantes por el otro, pero al mismo tiempo eran dioses falsos, dioses impotentes, no podían hacer nada. Por doquiera Moisés, en ese ambiente de Madián, por doquiera veía él escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. Les dije que él no estaba preparado en ese momento para ser el libertador. Él tenía que vivir una escuela, tenía que vivir una humillación, ser machacado y triturado en su ego, a solas con Dios. En esos 40 años, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. Y, sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que le eran herencia de la nación elegida. Y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Esto fue un retiro de 40 años, un ayuno de 40 años, una carrera para convertirse en pastor por 40 años. Y allí meditaba y recordaba todo lo que le enseñó y le sembró su madre Jocabed en el corazón. Y le martirizaba. Yo me imagino que los pensamientos, los gritos, los gemidos de sus hermanos israelitas lo atormentaban. Se imaginaba cuando ese látigo le daba duro a los esclavos hebreos. Se imaginó y recordó el momento en que mató a ese egipcio producto de la rabia, de la impotencia, de la impulsividad. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés va a escribir el libro de Génesis. Sí, porque en estos retiros Moisés va a ser inspirado por el Espíritu Santo y va a escribir primeramente el libro de Job, que es el que conocemos como el primer libro que se produce literariamente de las Santas Escrituras. Lo escribió Moisés. Moisés también va a escribir algunos salmos. Él va a ser autor de muchos salmos en toda esta experiencia que vivió. Va a escribir el Pentateuco, lo que los judíos le llaman la Torá. Más adelante le van a llamar así. El libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, hasta que llegó el momento decisivo para poner en marcha el plan del eterno Dios, para el que lo había apartado y había estado preparando por todos esos años. Desde la zarza ardiente en el monte Horeb, que en esos momentos Moisés tenía enfrente de él, el ángel de Jehová se le aparece y le encomienda la más elevada misión. Moisés, regresa a Egipto, preséntate en la corte del faraón y dile que en el nombre del Dios de Israel deje salir a mi pueblo.
El encuentro con el ángel de Jehová en la zarza ardiente del monte Oreb, eso fue sobrenatural, le cuento. Eso fue sobrenatural, la zarza no se consumía, esta cosa no se apagaba. Moisés va, él escucha la voz del ángel de Jehová que le dice: quítate las sandalias, puesto que el lugar en el que estás pisando, Kadosh es, santo es. Moisés se rehúsa por todos los medios. Cuando el Señor le revela la misión que tiene, que se devuelva a Egipto, y en nombre de él habla al faraón y le dice que Dios le manda a decir que deje salir a su pueblo para que le adore, porque él lo va a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dios le da soluciones a todas las excusas de Moisés. Mira que el mismo Dios es el que comisiona a Aarón, su hermano, para que sea su intérprete. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Eso se lo dice Dios en Éxodo 4, 15 al 17, ¿no? Y le dice muchísimas más cosas. Lo que pasa es que después de 40 años Moisés había perdido la fluidez y el acento de la lengua de los egipcios. Por eso era que tartamudeaba para hablar el idioma egipcio. La vara que el Señor le da, con la que apacentaba los rebaños de Jetro, son las que se van a convertir en el arma con el cual él va a dirigir todo el éxodo. Después de haber probado todas las armas habidas y por haber en Egipto, ahora para la liberación, Moisés va a estar armado de la vara del pastor, el cayado. Finalmente Moisés acepta. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Eso está en Éxodo 4, versículo 20. Esa vara él no la va a soltar y la vara no lo va a soltar a él. Ese va a ser el arma de él, esa va a ser la escopeta de él. Esa va a ser la pistola de este hombre. Él va a estar armado con la vara, con el cayado de Dios en su mano. Cuando Moisés regresa a Egipto, se reencuentra con Aarón, mejor dicho, lloran, se abrazan, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31. Ahora Moisés se presenta ante el faraón. Esta fue la cosa más apoteósica. Todo el mundo ve a Moisés 40 años después convertido, transformado. En sus ojos manifestaba la tranquilidad y la paz del Dios de los cielos. Moisés le presenta el pedido de Dios. Y lo que hace el faraón cuando lo ve, primero no se desmaya porque la misericordia fue muy grande. Ve a Moisés delante de él y que le está dando la orden que Dios le mandó. El faraón se rehúsa y lo que hace es que triplica la esclavitud y los castigos. Y entonces, por esta rebelión del corazón del faraón, van a caer sobre Egipto las 10 plagas. El río Nilo se convierte en sangre, las ranas, vienen los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, pero ninguna plaga tocó la tierra de Gosén. La 10ª plaga fue la más mortífera y la que definitivamente presionó al faraón para autorizar el éxodo. La muerte de los primogénitos. Escuchen bien y presten atención a esto. Dios anuncia por medio de Moisés la alineación con su calendario. Les señaló que empezaban el primer mes, Nisán. Ojo, porque aquí se va a venir una reorganización del pueblo de Israel después de la esclavitud de Egipto, cuando salen de ahí. Por todos esos 430 años se habían perdido en el tiempo, se habían perdido del calendario semita, fueron sometidos al calendario solar egipcio, y como ya llegaba el momento de la liberación, retornaban a su calendario original. Obviamente siempre hay un remanente fiel y consagrado que no se dejó perder en el tiempo, pero la mayoría de los israelitas en esos 430 años se dispersaron. Les señaló que empezaban su primer mes del año, Nisán, y a los 14 días de ese primer mes iban a celebrar la Pascua. Ojo, porque aquí se empiezan a instituir todo esto, que era el cordero sacrificado, y con la sangre del cordero iban a untar los dinteles de las puertas
y por 7 días más iban a comer los panes sin levadura, desde el atardecer del 14 de Nisán hasta el 21 de Nisán. Mira que aquí se instituyen las 2 primeras fiestas hebreas, instituidos en un calendario sagrado conmemorativo que empezaba a tomar forma para los israelitas. Todo eso lo puedes leer en el capítulo 12 de Éxodo. Allí está todo esto. El 14 de ese primer mes hebreo, los israelitas cumplen con todas las instrucciones que Dios les dio. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, idos, y bendecidme también a mí. Oh, el que se había rebeldizado y endurecido, mira cómo hablaba ahora. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Esas palabras están registradas en Éxodo 12, versículos 29 al 33. Los egipcios habían sido heridos por el exterminador. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Ahora el orgullo del faraón, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, porque no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían ni siquiera tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 41. La experiencia que le espere al pueblo de Israel desde las puertas de Egipto por donde salieron, cruzando todo este vasto e inmenso desierto hasta la tierra prometida, donde Dios quiere meterlos por herencia legítima, prometida en su pacto con Abraham, es lo que veremos en el próximo episodio, porque a los israelitas por ese camino les va a pasar de todo y van a hacer de todo. No se lo pierdan. Recuerden que en esta serie estamos relatando la historia de Israel en su paso por este mundo. Resumimos y nos fuimos. Uno, se fue Israel de Egipto, por fin salió. Se terminaron 430 años de amarga esclavitud y servidumbre. El líder escogido para esta liberación, Moisés. 2. Desterrado de Egipto y refugiado en los rebaños del sacerdote Jetro en la tierra de Madián, Moisés pasará 40 años desarrollando el verdadero carácter que habría de sobresalir en su liderazgo. 3. En la cumbre del monte Horeb, Moisés recibe el llamado directo de Dios, quien le pide liderar la liberación y conducirlos hasta la tierra que le había prometido a Abraham. 4. Luego del azote de las 10 plagas, finalmente el faraón autoriza el éxodo, se instituye y se celebra la Pascua, la primera de una serie de fiestas ceremoniales que conmemorará la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. 5. Alabando a Dios por su absoluta soberanía y exaltando su nombre por grandes proezas y sublimes hazañas,
En la producción audiovisual, May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.